Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Las ciencias sociales sirven para muchas cosas, tienen muchas aplicaciones, muchas utilidades, pero una de ellas tiene que ver con impactar en las políticas públicas, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Recientemente se ha iniciado una discusión en San Luis Potosí en torno a la ley de movilidad y justo un grupo de investigadores del Colegio de San Luis ha estado en contacto precisamente con estos tomadores de decisiones para revisar qué aspectos se deben considerar y mejorar la movilidad en nuestro estado, en nuestra entidad, en nuestra ciudad. Seguramente usted y yo y muchos de nosotros padecemos todos los días las consecuencias de malas condiciones para la movilidad, el tráfico, aspectos de peatones, si nos movemos en bicicleta, no se diga en el camión urbano, en fin, cuestiones que tienen que ver con costos económicos, la seguridad, los horarios, el tiempo que le invertimos, en fin, todos estos aspectos estarán revisándose en torno a este tema de la movilidad en San Luis Potosí. Así que bueno, pues para eso invitamos a nuestros expertos con los que platicaremos a lo largo de estos próximos minutos en el programa de hoy, que comenzamos. Bienvenidos y acompáñenos. La movilidad es una actividad que involucra el desplazamiento de personas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios de traslado o utilizando algún tipo de transporte. Esta actividad responde a una necesidad de la población, pero también un derecho que debe ejercerse con responsabilidad, debido a que diario se producen millones de desplazamientos en las zonas urbanas a nivel mundial, lo cual involucra el consumo de recursos naturales a gran escala y como consecuencia la generación de contaminantes a la atmósfera. En San Luis Potosí, el Congreso del Estado lleva a cabo un análisis a la iniciativa de ley de movilidad, en colaboración con investigadores del Colegio de San Luis. Esta iniciativa fue revisada por los académicos Dra. Fuensanta Medina, del Programa de Estudios Políticos e Internacionales, por el Dr. Jorge Morán, del Programa Agua y Sociedad, y por la Dra. Beatriz Gómez, especialista en temas del sector empresarial y laboral. Este análisis se observa desde diferentes perspectivas de inclusión, ya que se tiene que crear una nueva ley de movilidad que sea incluyente y que se escuchen a todos los actores para que sea legitimada y vaya adecuada a las necesidades cambiantes del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde el auditorio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Y hoy vamos a tocar el tema de movilidad. Todos la hemos padecido en mayor o menor medida en nuestros lugares de origen, cuando vamos de visita a las grandes ciudades o incluso aquí en San Luis Potosí, considerada como una ciudad media. Vamos a platicar con investigadores de esta institución, de nuestro Colegio de San Luis, quienes han estado involucrados desde hace varios tiempo, pero sobre todo desde las disciplinas que cada uno de ellos tiene como especialidad, con esta mirada desde las ciencias sociales de un tema que nos afecta a todos. Y bueno, primero presento en este primer bloque a nuestras invitadas del día de hoy. Nos acompaña la doctora Fuensanta Medina. Como ustedes saben, ella es investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a tu público. Gracias. Nos acompaña también la doctora Montserrat Gómez. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También del Colegio de San Luis. Doctora Fuensanta, vamos a entrar en materia y perdón por la poca contexto, pero creo que el contexto nos lo van a ir dando ellas con sus respuestas. Y como yo no soy experta, sino ellas precisamente, comenzaría por preguntarte qué es la movilidad o qué se entiende por movilidad y según he escuchado es ya incluso un derecho humano. Sí, yo creo que hace mucho tiempo que es un derecho humano. La movilidad está íntimamente ligado a uno de los conceptos o de los derechos humanos fundamentales, la libertad. La libertad de ir
a un lado o al otro, y por ello la movilidad tiene que tener una serie de garantías, precisamente para poder ejercerse como derecho. Y por eso también ahora se está viendo desde el enfoque de los derechos, ¿sí? Como han sido otras cosas, como es la cuestión alimentaria o como es la cuestión a la salud, también la movilidad se está viendo desde el enfoque de los derechos de los seres humanos. ¿Es parte de los estudios en los que tú has estado involucrada de seguridad humana? Sí está en uno de los aspectos de la seguridad humana, desde luego tiene que ver con todos los aspectos de la seguridad humana, pero yo pienso que la preocupación fundamental, independientemente de ser un derecho humano y por lo tanto universal, tiene que ver con estas migraciones, con estos fenómenos que estamos viendo de manera muy señalada en este momento del siglo XXI. ¿Qué tanto se han preocupado los gobiernos a través de políticas públicas, de decisiones, de acciones, de la movilidad en México y particularmente en San Luis Potosí? Yo creo que no ha habido una preocupación muy de antaño. Yo creo que es un tema hasta cierto punto novedoso, porque si bien es cierto en el caso particular de San Luis Potosí, fíjate tú, en la época de Gonzalo N. Santos, cuando fue gobernador don Gonzalo N. Santos, San Luis Potosí era una oficina de enganche. ¿A qué me refiero? Era donde venían las personas migrantes que querían ir a los Estados Unidos a registrarse para poder entrar en contacto con las autoridades estadounidenses y de esta manera irse dentro del programa Bracero. A trabajar una a temporada trabajar a allá. los Estados Unidos. Y bueno, con cierta protección, con una protección mayor de los indocumentados que conocimos mucho tiempo después, ¿no? Del término famosísimo que acuña el doctor Jorge Bustamante. Entonces, esa movilidad siempre ha estado como muy presente en nuestro territorio, precisamente porque nosotros hemos sido, San Luis Potosí ha sido lugar de tránsito, pero también de generación de migrantes de una manera importante, sobre todo desde la primera mitad del siglo XX, obviamente la segunda mitad del siglo XXI hasta los años 80, que ya hay un problema, que ya se torna en un problema muy fuerte, y hasta este momento que sigue siendo un lugar de tránsito, sobre todo hacia los Estados Unidos de América. Entonces, ¿cómo están gestionando? Porque eso es lo que tenemos que hacer, esa movilidad. Eso es uno de los grandes retos del gobierno mexicano y del gobierno de San Luis Potosí. Doctora Montserrat Gómez, ¿cómo se mueven los potosinos? ¿Cómo se mueven los mexicanos? ¿Hacia dónde se mueven? ¿En dónde se ocupa la movilidad? Mira, pensando primero, como decías, a nivel país, pues obviamente, bueno, yo pienso más la movilidad, la doctora ya la habla en términos de tránsito de personas, pero pues la movilidad abarca el tránsito de bienes y mercancías, todos los diferentes medios de transporte que nos van a permitir pues esa llegada a las diferentes ocupaciones productivas. Entonces creo que es algo, como decía la doctora, un derecho humano esencial, porque el que esta movilidad tenga ciertas, pensando por ejemplo, ahorita está mucho, y también como dice ella, recientemente se han fijado más en grupos vulnerables, en cuestiones de discapacidades, en ser incluyentes, en el acceso universal. Y todo esto tiene que ver con pues que hagamos realmente desde las políticas públicas y la planeación, pues un mayor movimiento para personas, vía peatones, para cuestiones de bicicletas, de movilidad de otros vehículos no motorizados, porque sobre todo ahorita ese es un gran problema, ¿no? O sea, está priorizándose la parte del vehículo todavía automóvil privado, cuando en realidad la mayor parte de la población utiliza otro medio de transporte o va a pie, y pues realmente no hay las condiciones, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente la cifra, pero alrededor de un 70% de las personas en realidad se mueve a través de transporte público, bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es donde tendría que tener el centro de la política pública, ¿no? O sea, más allá de esa inclusión, pues que si vieran cómo vamos a hacer que todas estas personas puedan llegar y puedan ser productivas, ¿no? Porque si es una cosa que puede detener, sabemos, por ejemplo, ya aterrizándolo a San Luis, que la carretera 57 pues es el acceso más importante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la mayor concentración de trabajo, y entonces sí hay otras vertientes que ya se están buscando, pero igual priorizando el automóvil,
Todavía a estas alturas hablamos de puentes peatonales cuando ya se ha visto que son inviables, que tendríamos que tener otro tipo de infraestructura para que las personas puedan moverse, ¿no? Entonces, sí es un reto que tenemos potosinos y mexicanos, que pues diariamente tenemos que ir a nuestras obligaciones, ¿no? A nuestras ocupaciones. En el mundo, en las grandes ciudades, de las cuales muchas tú conoces ahí su vida cotidiana, han resuelto con transporte público masivo, metros, trenes. ¿Dirías que esas son soluciones aplicables a un país como el nuestro y a un estado, a una entidad como San Luis Potosí? Sí, yo creo que particularmente a una entidad como San Luis Potosí podrían ser aplicables. Sí, efectivamente, he tenido la oportunidad de vivir en grandes ciudades, pero lo que yo te puedo decir es que no utilizan tanto el sistema particular. Por ejemplo, ciudades, te lo voy a decir, como la capital de los Estados Unidos, muchas de las personas llegan en tren, o en tren y metro hasta sus lugares de trabajo. Hay grandes estacionamientos donde las personas llegan con su vehículo en las afueras de la ciudad, se suben a un tren rápido o no tan rápido, pero un tren al fin, y entonces se llegan a lo mejor a una estación de metro, transbordan, y en el metro van, por ejemplo, en el caso de Washington, D.C., que es una ciudad muy burocrática, ¿no? Y que tan solo Banco Mundial, estamos hablando de 6,000 o 7,000 empleados en un complejo. En un complejo, pues no todas esas personas, más bien la mayoría de las personas que trabajan en Banco Mundial no llegan en sus automóviles privados, llegan a través del metro, a través de trenes, quien puede. Entonces esto yo creo que sí sería una gran ventaja para ciudades que necesitamos volverlas sostenibles, que ese es uno de los retos del siglo XXI, ¿no? Las ciudades tienen que ser sostenibles. ¿Cuáles dirías que cómo impacta en la calidad de vida el asunto de la movilidad en las personas? Mira, yo te voy a decir en dos aspectos o en dos épocas. Yo pienso que actualmente el desgaste que sufren las personas en San Luis Potosí por la cuestión de la transportación es muy grande. Los potosinos ahorita están poniendo o invirtiendo de 2 horas a 3 horas en transportarse de aquí a la zona industrial. No estamos hablando que van a Villa de Zaragoza, no, de aquí a la zona industrial. En las horas pico realmente el desgaste es muy importante, ¿sí? Porque las personas están con una ansiedad bárbara, lógicamente, ya sea de llegar o ya sea de regresar a sus casas, ¿no? Por una parte. Está una quema de combustible, sí, porque todavía nosotros, la mayoría de nuestros automotores son todavía de combustible, de gasolina. Entonces todo eso, en este momento, que además es un calor infernal, te eleva obviamente la temperatura, ¿sí? Pero a eso agrégale que, por ejemplo, no puedes seguir pasmándose la ciudad de San Luis entre la 1:30 y las 3 de la tarde que salen los niños de las escuelas, ¿sí? O entre las 5 y las 7 que sale la zona industrial. Que la zona industrial, yo me acuerdo que por lo menos en lo que hace las escuelas, yo fui toda la vida de transporte escolar, ¿sí? Toda la vida. Y además de que a mí me parece más seguro, creo que esa sería una de las soluciones que tendría que pensar el gobierno del municipio, el gobierno estatal, para poner en circulación y para que esa movilidad fuera mucho menos tortuosa de lo que está haciendo. Y es que, bueno, incluso esta ha sido una de las alternativas en la Ciudad de México, que ha enfrentado por años un severo problema de movilidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas de hoy. El tema tiene que ver con movilidad y más adelante se va a incorporar a la charla el doctor Jorge Morán, quien también ha estado presente en esta reciente discusión a nivel San Luis Potosí con el Congreso del Estado particularmente. Una pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso, vamos a seguir platicando sobre movilidad y es que lo decíamos al principio, lo hemos padecido todos de una u otra forma, aunque se mueva usted a pie,
en bicicleta, en motocicleta, en coche, en transporte público, no se diga. Bueno, ya nos daban hace ratito el dato de que alrededor del 30% se mueven en vehículo particular, pero el 70% por otros medios, lo cual significa que gran parte de la población de San Luis Potosí nos movemos por estos otros medios, que bueno, ya platicaremos también. Montserrat, platícanos un poco sobre cuáles dirías tú que son las principales problemáticas en torno a la movilidad en San Luis Potosí. Sí, en cuanto, un poco retomando lo que decía la doctora Fuensanta, precisamente, por ejemplo, para el transporte público todavía es ineficiente en el sentido que falta para esta zona industrial. Sí hay algunas rutas, pero efectivamente no llegan. O sea, sabemos que la zona industrial ya abarca no solamente la capital, se va hasta Villa de Reyes, por el otro lado Villa de Zaragoza, varios parques logísticos, incluso ya hay algunos en Santa María. Y las empresas son las que han asumido este transporte. Pero hay una cuestión, o sea, el transporte para empleados únicamente se va a los empleados de línea, a los operarios. Entonces, ¿qué sería otra solución? Pues también los empleados administrativos, ¿no? O sea, programas en los que también a ellos se les dé ese subsidio para poder moverse, para poder transportarse. Ha habido varias iniciativas en San Luis Potosí. Hace poco se buscaba tener, igual que decía la doctora, un gran estacionamiento, la Alameda, que es como el punto donde concurren todas las rutas para ir hacia la zona, y que precisamente las personas que van en automóvil dejaran ese automóvil, hubiera una serie de transportes, combis, otros tipo de vehículo, y que trasladara a las personas y luego de regreso. Sin embargo, pues son iniciativas que se van quedando, ¿no? También los que han ido a la zona industrial, pues está la parte de toda esta red metro que se instaló, se quedó ahí, que yo creo que a lo mejor solucionaba, pero también es algo bien importante. Es una parte que a lo mejor a veces no entendemos, que cuando se tiene que hacer una iniciativa de este tipo, la sensibilización de la población es bien importante, ¿no? O sea, creo que ahí falló mucho. Sobre todo, por ejemplo, las empresas pusieron mucha resistencia, porque en la lógica de que si yo tengo un empleado que le aseguro que voy prácticamente a unas cuadras de su casa, lo dejo en la empresa en la entrada y luego lo vuelvo a regresar, pues va a ser más difícil tenerlo ahí, o sea, que no haya rotación si tengo una red metro, que a lo mejor lo va a dejar a 2 cuadras, ¿no? O sea, no todas las personas van a querer caminar esa distancia o van a tener la posibilidad, hablando de nuevo de vulnerabilidades, ¿no? Entonces ahí juega un poco el sensibilizar a la población mucho culturalmente, de ver esos beneficios, no solo para el medio ambiente, sino para la movilidad, para toda esta cuestión de que hablamos, ¿no? Entonces creo que ahí están esos retos, porque sí ha habido propuestas, pero a veces esa es la parte importante, ¿no? Cómo vas a llevárselo a la población, ¿no? Entonces creo que es parte de, y bueno, un poco también viéndolo desde un trabajo que estamos haciendo la doctora Fuensanta y yo, que precisamente busca espacios incluyentes en la zona industrial, es esto, ¿no? Es cómo vas a crear una infraestructura que también motive a otros sectores que ahorita no son productivos, que hablamos de personas con diferentes discapacidades, motriz, auditiva, algunos adquiridos, otros de nacimiento, débiles visuales, ¿no? Un sinnúmero, ¿no? O sea, y viendo este proyecto también nos damos cuenta, ¿no? Nuestra población está envejeciendo. O sea, no es como que la discapacidad o las vulnerabilidades sean fijas, ¿no? Todos vamos a ir perdiendo cierta movilidad, ciertas habilidades. Entonces también ya se tendría que tener este tipo de pensamiento de, bueno, cómo vamos a crear rampas, autobuses, transporte especial, ¿no? Porque poco a poco nuestra población pues está tendiendo a eso, ¿no? Doctora Fuensanta, nos movemos no solo al trabajo, nos movemos a todos lados. No, sí, desde luego. ¿Qué están pensando, haciendo o decidiendo nuestros tomadores de decisiones? ¿O bueno, qué deberían tomar en cuenta? Bueno, están tratando de hacer una ley de movilidad mucho más incluyente que la que había en el pasado y mucho más aterrizada de lo que había en el pasado, con estas nuevas características de estos tiempos de una zona industrial muy grande que no tenía San Luis hace 30 años, porque no la tenían ni remotamente, con estas características de que también han proliferado los colegios particulares, porque esa es también la verdad, con la característica que a mí me parece, lejos de parecerme muy buena, me parece muy mala, que somos el primero o el segundo estado de la República con mayor consumo per cápita de automóviles, ¿sí? Y eso es gravísimo, porque lejos de sentirte tú muy satisfecho por este hecho, pues ya realmente deberías de sentir un poco de conciencia, ¿no? De repente tú volteas en ciertas zonas de la ciudad, lomas, colinas del parque, el de golf, bueno, campestre, volteas y ves carros casas con 6 y 7 vehículos.
¿no? Cuando son en realidad 3 personas y tú dices, ¿qué locura es esta, no? Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes y que sí debemos de favorecer y priorizar el transporte público. Un buen transporte público, un transporte seguro, accesible y asequible, las 3 cosas, ¿no? Seguro, accesible y asequible, para que las personas con discapacidad, las personas que no tienen recursos económicos para traer un auto del año, o sí, puedan tener una manera segura de llegar a sus destinos. Para los jóvenes, por ejemplo, en los jóvenes hay que pensar, ¿no? Que no todos los jóvenes, afortunadamente, tienen coche, porque ya vemos que a veces eso de tener coche no es tan bueno, ¿no? Entonces sí, tienen que tener coche, pero también tienen que tenerlo con una conciencia, ¿no? No es cosa de darle al niño de 15 años, aquí están las llaves y vete y no me estés molestando, ¿no? Es cosa también de hacerles una conciencia, ¿sí? Y el transporte público masivo, digamos, necesita estas 3 condiciones que nos decía la doctora. Platícanos un poco de la importancia. Seguro, accesible y asequible. Sí. Seguro porque, bueno, igual como decías hace rato, en las grandes ciudades o en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, efectivamente, ejecutivos, empleados, directivos de empresas, instituciones, etcétera, tranquilamente se suben al metro porque saben que van a transportarse seguros, que no les van a robar la cartera, que no les van a robar el celular, que no vamos a ver estas terribles escenas de la combi o el microbús en la ciudad de México que tantas veces repetimos. Por ejemplo, del Estado de México. Sí. A eso nos referimos con seguro. Seguro, sí. Accesible. Accesible es que esté capacitado el transporte en sí para que pueda ser accesible a todos, pero también asequible, porque un ser humano no puede pasar 1 hora, ¿sí?, al rayo del sol, para que pasen cuando se les ocurra el siguiente camión, ¿no? Entonces también debe ser seguro su paso, o sea, que las personas tengamos la certeza de que si vamos a salir a las 4:20, a las 4:30 va a pasar la ruta que yo necesito, ¿sí? A eso me refiero, y que después se va a volver a repetir a las 5:20. Si tiene que tardar 1 hora, tarda, pero no es que puede tardar 1 hora, o que puede tardar 2, o que puede tardar 5, o que puede no volver a pasar. O que pasa y no se paró. O que pasa y no se paró, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Seguro también en cuestiones de género. Ya nos hablabas un poco de las personas con discapacidad, pero creo que este aspecto también es importante. Sí, de hecho es parte en 3 minutitos que nos quedan, o menos. Claro, sí, es parte también de de hecho, bueno, ya pasando un poquito a otro tema que hemos empezado a discutir los doctores Jorge, la doctora Fuenzanta y yo, es la parte de la ley de movilidad para San Luis Potosí, que todavía no se está discutiéndose, digamos, las propuestas, pero precisamente trae todo este marco que viene de la ley federal de género, de la seguridad, y nosotros vemos algo importante, ¿no? O sea, sí, si bien es cierto, como dice la doctora, hay como más énfasis, sí debe ser como más buscado, sobre todo, te digo, o sea, nuevamente, los horarios, las necesidades, o sea, realmente ver las mujeres en qué horarios nos movemos, en qué rango de edades estamos, para también ver cómo va a ser esa infraestructura, cómo va a ser ese transporte. O sea, no sé, recordarán, por ejemplo, en México el famoso vagón rosa, ¿no? Que a lo mejor pues sí ha ayudado a evitar este tipo de problemas, pero pues ya pensando en un transporte, como dices, o sea, que tú te subas a un autobús segura, no solo de que ya te roben alguna cuestión material, sino que tu integridad personal esté. Entonces son cuestiones, todas esas violencias de género que padecemos. Por ejemplo, encontrábamos en este estudio que te comento de espacios incluyentes, instituciones de noche. Hay un CONALEP en la zona industrial de noche, las chicas salen, hay muy pocas luminarias que están en función, entonces pues sí es un foco rojo, ¿no? Y siendo que pues ellas van a prepararse y todo, tendría que haber una seguridad, ¿no? Entonces yo creo que para género pues sí hace falta como una política integral, ¿no? O sea, en todo este transporte, si realmente queremos que esta movilidad, que las mujeres salgamos más, o sea, flexibilidad, seguridad, y pues que realmente se busque. Hay un concepto, ya para cerrar, que se llama urbanismo colaborativo, y creo que eso es muy importante, ¿no? Se está viendo en otros espacios que precisamente se tienen que acercar a los usuarios, a las personas que se están moviendo a pie, que se están moviendo en otros transportes, y ver qué necesidades tienen, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante, pues para poder realmente meter esta política de género. Doctora Montserrat, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Sabemos que te tienes que retirar y bueno, pues hasta aquí dejamos la entrevista con ella, pero continuamos con la doctora Fuenzanta. Se incorpora
acá a la entrevista el doctor Jorge Morán, ambos académicos del Colegio de San Luis, que han estado abordando ese tema desde sus perspectivas, desde sus disciplinas y especialidades, para estar también cercanos al Congreso del Estado, con los diputados, trabajando o aportando desde donde se pueda y lo que se pueda a esta nueva ley que, bueno, pues ya se está gestando. Y bueno, pues a ustedes los invitamos para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios. Yo insisto, este problema de movilidad nos afecta a todos. Si nos movemos en coche, nos movemos en camión urbano, en cualquier vía, bueno, pues creo que siempre tenemos por ahí ya alguna experiencia. Háganosla saber, vamos a hacer un segundo programa, una segunda parte, y por supuesto nos gustaría incorporar todas estas opiniones o consideraciones que ustedes tengan, experiencias, etcétera, propuestas, sugerencias. A través de nuestras redes sociales pueden dejarnos el mensaje a través de Facebook particularmente. Vamos a la pausa y regresamos. La controversia del aborto desde la perspectiva de la razón pública, de la doctora Itzel Mayans, es un libro que ofrece herramientas de análisis que permiten enriquecer la discusión en torno al aborto. El objetivo de esta publicación es proporcionar normas a partir de las cuales se puedan realizar debates públicos respecto a temas de justicia básica, relevantes y controversiales para la sociedad, abarcando aspectos históricos, filosóficos, de la ética e ideología. El libro invita a reflexionar sobre la importancia del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y del ejercicio pleno de sus derechos, principalmente de su libertad reproductiva, más allá de salvaguardar el sentir moral de algún sector. La presentación de este libro se llevó a cabo el pasado 12 de mayo en las instalaciones del Colegio de San Luis. Puedes consultar el video del evento en nuestra página de Facebook. Bien, continuamos y damos la bienvenida al doctor Jorge Morán. Él es académico aquí del Colegio de San Luis y también está involucrado en este equipo junto con la doctora Fuensanta Medina, que está trabajando el tema de movilidad y bueno, pues que han estado en contacto recientemente con los diputados locales porque se está gestando esta ley estatal de movilidad. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues así como lo ven de discretito, pues tiene una visión interesante sobre esta iniciativa. Cuéntanos, veía que entre otros aspectos tú decías rescatabas la importancia de una perspectiva inclusiva. ¿A qué le llamas una perspectiva inclusiva en este asunto de movilidad? Bueno, de las cosas que en términos urbanistas se han abordado es las ciudades suelen ser ciudades agresivas. No son ambientes agradables por lo general, ¿no? Y sobre todo por los diseños. Las ciudades, la mayoría son pensadas, diseñadas y realizadas por hombres. Entonces se vuelven agresivos para las mujeres. Pero en estos contextos ahora también se vuelven agresivos para las personas que no son residentes de una ciudad, ¿no? Que son de otras ciudades y llegan por X cuestiones, por turismo, por migración, pero también pasa lo mismo con las personas que por alguna razón, como ya lo decían, tienen alguna discapacidad, ¿no? Ya sea que la hayan adquirido o que hayan nacido con ella. Entonces, esta visión de una ciudad inclusiva en donde todos quepan es lo más difícil que se tiene, ¿no? Las ciudades, en ese sentido, pues habría que buscar esos mecanismos en donde todos quepan, ¿no? En una ciudad, por ejemplo, como la de San Luis Potosí, pues ahora se vuelve una ciudad cosmopolita. No solamente tendrías que estar pensando en los potosinos, sino en aquellos que están llegando a San Luis y que por cuestiones de trabajo llegan a esta ciudad, ¿no? Y que no conocen, por ejemplo, dónde está X lugar, si no tiene señalamientos, no hay unas rutas. Fuensanta decía hace poco el tema del horario, ¿no? Una cosa es el horario, pero también las rutas. Si tú no sabes, o sea, tú llegas y dices ruta 2, viene, me deja, no lo sabes, es difícil. Entonces,
ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras en términos de movilidad, ¿no? Que sea inclusiva, que esté pensada para todos, no solamente para el vehículo, sino para el peatón. Una cosa que es bien importante en todas las ciudades y que se está perdiendo cada vez más es la apropiación del espacio público. Entonces, una ciudad en donde es necesario caminar, es necesario la bicicleta. ¿Qué pasa con estos? Lo que sanciona ahora la ley es el tema de el uso de los vehículos en muchos sentidos, pero también parece que quiere incluir a estos otros segmentos, a estas otras formas de movilidad, donde tenemos que encontrar el punto en donde no se vuelva una disputa, ¿no? Decíamos, el que camina tiene que encontrar la seguridad en la acera, y que el de la bicicleta no tenga que invadir la acera por no quererse exponer en la vialidad, ¿no? Pero en realidad tampoco tiene un espacio para él, ¿no? O el que anda en patines o el que anda en patineta. Todas estas opciones de movilidad parece que no las estamos concibiendo, y eso es una parte que tenemos que analizar. Y es que, bueno, de lo acuerdo a lo que nos han comentado aquí nuestros expertos, pues tiene que ver, la movilidad abarca muchísimo, es un tema muy complejo, que parece que no siempre le han dedicado nuestros tomadores de decisiones el tiempo necesario para analizarlo. A veces nada más como que queremos vernos modernos y, ciclovías en Europa, ciclovías en San Luis, un metro, pero pues se deja ahí como a medias, y cosas que tienen que ver con aspectos a lo mejor más políticos, también por supuesto económicos, se involucra la infraestructura, los motivos de la movilidad, si es incluyente o no, lo seguro, lo accesible y lo asequible que nos decía también la doctora Fuensanta, los horarios y los tiempos, cuánto tiempo no se pierde, ¿no? En los traslados, ya nos decías, cuando están yendo o viniendo en horarios escolares, o yendo y viniendo en zona industrial, y eso a lo que te lleva, ¿no? A consecuencias físicas, emocionales, familiares, en fin, que creo yo que ha faltado un poco de orden, o no sé, tú cómo lo veas, qué otros aspectos deben tomar en cuenta las autoridades, todos los involucrados, ¿no? Locales, estatales, incluso federales, claro, para este asunto de la movilidad en San Luis Potosí. ¿Tiene remedio? Claro que tiene remedio, debe de tener remedio. Yo creo que sí, si somos observadores y conscientes. Mira, por ejemplo, tú recordarás que durante mucho tiempo se decía que San Luis Potosí era un pueblo bicicletero con un cierto desprecio, connotación, ¿no? Peyorativa. Sin embargo, bueno, yo creo que se ha perdido mucho eso. Aunque hay ciclovías, justamente se ha perdido este carácter muy simpático que era de San Luis y que a mucha gente le era fundamental. Así, antes muchos hombres del área de la construcción, del área de los repartos, de todo, se movían en bicicleta, ¿sí? Ahora, yo creo que las ciclovías hay que pensarlas con racionalidad, ¿sí? Yo por lo menos pienso que Himno Nacional no era el lugar para poner una ciclovía de esa naturaleza, como no va a ser el lugar para hacerlo un nuevo Avenida Chapultepec. Por ahí oí que había la intención. Yo creo que no le debes de quitar el camellón a Himno Nacional, que es un camellón que te permite primero estar a salvo en un momento dado, tener las plantas, seguir, ¿cómo diríamos? Seguir quitándole posibilidades a esta ciudad de captar agua es una barbaridad, o de tener sombras. Nosotros tenemos que tener sombras para guarecernos de este clima tan horrible, ¿no? Entonces yo creo que se debe de ver específicamente qué modalidades está tomando la ciudad, cuáles son las necesidades. Yo platicaba el día justamente que nos entrevistamos con los legisladores, y que todo esto hay que decirlo, fue David nos invitó, él recibió la invitación, y David, el doctor Vázquez, nos invitó a Jorge, a Monse y a mí a hacer los comentarios sobre la ley de movilidad, y fuimos todos a entrevistarnos con los diputados locales, y le decíamos, por ejemplo, yo les comentaba, ¿qué van a hacer en términos de movilidad con estas nuevas plataformas de Uber, Eats, de Rapid? Todas estas personas deben de tener garantizada su movilidad.
en términos de seguridad de ellas mismas y en términos de seguridad de su trabajo, ¿no? Y no está en la ley de movilidad contempladas estas nuevas circunstancias por las que estamos pasando, en algo que ya se quedó para los próximos años, ¿no? Sí, claro. Es cierto, las nuevas tecnologías también juegan un papel, ¿no? Claro, las estamos usando de manera cotidiana. Doctor Jorge Morán, tú eres, entre otras cosas, desastrólogo, te dedicas a este asunto de los desastres. ¿Hay un aspecto que se tendría que estar considerando de la protección civil? Lo que está proponiendo la ley es básicamente una calca de la publicada en el Diario Oficial de la Federación, de la Nacional. La intención, hasta donde tenemos entendido los grupos parlamentarios que nos invitaron a conversar, es hacer las adecuaciones pertinentes para San Luis. Se habla de un sistema en el que confluye, por ejemplo, comunicaciones y transportes, diferentes áreas de la administración pública, para poder no solamente supervisar y regular y sancionar los actos que no se cumplan con esta ley. Y una cosa que les decíamos es, no están considerando dentro de esa propuesta, por ejemplo, protección civil. Protección civil no solamente tiene que ver con la atención a emergencias por fenómenos naturales, también tiene que ver con fenómenos de carácter antropogénico, sanitario. ¿Qué es antropogénico, perdón? Bueno, que son generados por la acción del ser humano, es decir, por ejemplo, atentados terroristas, manifestaciones. Estos son que en algún momento se salen de control y afectan a la población, ¿no? Falta también, ellos tienen, por ejemplo, también en muchos, a nivel municipal, muchos áreas de bomberos, rescate, forman parte de protección civil. Entonces, si quisieras realmente tener un sistema integral, tienes que hacer que confluyan para que puedas tener una mejor perspectiva. No parecían incluir, por ejemplo, imágenes de C4, C5 que corresponden a seguridad pública, porque precisamente a veces crees que solamente la movilidad hay que garantizarla, pero ya que está bloqueado, pues tienes que dar otras alternativas. Ya está bloqueado por X razón, porque se inundó, porque empezó el río Santiago, regresó a ser del río, y entonces ya no puedes transitar por ahí. O a alguien se le ocurrió cerrar una vialidad. Bueno, entonces empieza a movilizar todos los elementos que tú tienes para garantizar que las personas no terminen llegando a ese embudo y puedan utilizar alternativas. Una cosa, no está dentro de tu pregunta, pero por ejemplo, habría que preguntarnos en la capital, no puedo pensar en los otros municipios. ¿Hace cuánto que no se reestructuran las rutas? ¿Desde cuándo se transforman estas rutas? Las rutas del transporte público, del transporte urbano. Y la realidad de San Luis ha cambiado en los últimos 10, 15 años. Muchísimo. ¿Tiene sentido esas rutas? Vamos a hacer aquí una pausita, vamos a regresar después de este corte, porque de ese todavía hay muchísimo que abordar. Creo que el transporte urbano tiene de cabeza a mucha gente, porque nos movemos a todos lados, no solo al trabajo, no solo a la escuela, nos movemos en muchos horarios y nos movemos en muchas vías. Y efectivamente todos hemos padecido recientemente o en el pasado. Ya hubo una manifestación en la Glorieta Juárez y en el Distribuidor Juárez, me vi muy ochentera, en el Distribuidor Juárez, y pues se vuelve un caos la ciudad. Alguien bloquea por falta de agua el puente Universidad y también la ciudad se convulsiona. En fin, que estamos expuestos a todas las circunstancias y condiciones propias de la vida de una ciudad. Vamos a la pausa y regresamos.
Bien, estamos de regreso, estamos platicando de movilidad. Yo platicaba con una amiga que tuvo la posibilidad de hacer un viaje de trabajo al extranjero y se quedaba sorprendida de la puntualidad en la que decía ahí la parada del autobús a las 5:20 y a las 5:20 pasaba, ¿no? Entonces, eso le ahorraba, ella se levantó mucho más temprano porque pues, no sabía cómo iba a ser, tenía que moverse en transporte público por los altos costos del otro tipo de transporte, entonces le dijeron, no hombre, aquí muévete así, en autobús o en metro o en los trenes, es incluso entre ciudades, en fin. Se quedó maravillada de esa organización, de esa infraestructura. Entonces, bueno, platicaremos un poco sobre eso, pero nos quedamos en las rutas del transporte urbano, que nos decías hace un buen rato que pues que no se revisan, con todas las implicaciones que ello tiene. Yo no soy de San Luis, pero sí me queda claro que no se han actualizado. Pero ya llevas un buen ratito aquí, ya lo conoces. Y además, una cosa que planteábamos es precisamente en términos de... ahí te das cuenta la disociación que hay entre áreas, ¿no? En términos de planeación urbana, por ejemplo, conocer origen, destino, te permitiría generar nuevas rutas, ¿no? Entender que ahora la gente se está moviendo de una manera diferente, entonces o reconfiguras una ruta, o generas un nuevo ramal, o, por ejemplo, la necesidad de interconexiones. Es increíble que en San Luis tú necesitas esperar el camión que te lleva porque no hay otro. Entonces, y si quieres hacerlo, tienes que pagar un segundo pasaje, ¿no? Bueno, ahora lo que podrías si quieres mejorar realmente, genera un sistema que te permita hacer transbordes. Ya no tienes que esperar al que pase y que no te hizo la parada y decidió irse. Te bajas, haces un transborde y entonces eso agiliza. Eso es pensar en el usuario, eso es pensar en la población, ¿no? En la calidad. Eso y en otras áreas más, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco. 1 hora en el aeropuerto para que llegara un taxi. Es un aeropuerto internacional y así habíamos varios que tuvimos que esperar 1 hora. Si los taxistas y los concesionarios están tan molestos con las plataformas, deberían de dar opciones. ¿En qué sentido lo digo? Otra vez, San Luis no es ya una ciudad de menor importancia. El nivel de inversión que tienes en la entidad te hace ser un nivel competitivo. Había japoneses o chinos, no sé de qué, y yo no sé qué tenían o sea, cómo era posible que tuviera que esperarme tanto tiempo para tomar un taxi en un aeropuerto internacional, además de un vuelo que se retrasó no sé cuántas horas, ¿no? Entonces esas cosas tiene que estar muy en la lógica de la política pública, de la integración de sistemas que permitan dialogar entre áreas. Porque si seguimos pensando que el tema de movilidad solamente es un tema de infraestructura, de comunicaciones y transportes, seguiremos cometiendo muchos errores en términos de las decisiones. Al final, preguntaré sobre el costo, porque un aspecto económico también es fundamental. El sueldo mínimo, el ingreso de las familias, de este 70% que se mueve en otro medio que no es un vehículo personal, también implica consecuencias graves para la economía de las familias, para su seguridad, porque quizá deciden moverse en otros sentidos o de otras formas, y eso pues a todos impacta. Le recuerdo que puede dejarnos sus opiniones, comentarios, sugerencias. Haremos una segunda parte de este programa dedicado a la movilidad, y bueno, pues ahí daremos salida a lo que ustedes nos hagan llegar. Doctora, nos decías ahorita en la pausa que, bueno, ¿cómo se llega y cómo se sale a San Luis Potosí? Sí, cómo se llega y cómo se sale de San Luis Potosí. Fíjense ustedes, como dice Jorge, o sea, San Luis Potosí ya no es una ciudad pequeña, ¿no? Ya no somos ese pueblo bicicletero que nos decían, ¿verdad? Ese pueblo bicicletero que nos decían, ¿no? Desgraciadamente se perdieron todas esas cuestiones pintorescas porque tenían su riqueza cultural muy grande, o tienen. Pero ahora tenemos que estar a la altura de la inversión extranjera que está en San Luis y a la altura de una universidad que es una de las mejores universidades del país, públicas del país. O sea, decimos que la Facultad de Medicina y la Facultad de Medicina y las ingenierías, bueno, pues a todo eso tiene que corresponder una ciudad perfectamente comunicada, ¿no? Y no es posible que tú para San Luis Potosí tengas que tomar invariablemente para ir a la Ciudad de México, tengas que tomar, bueno, la carretera 57, y si la tomas en tu vehículo particular, con los riesgos que tiene el vehículo particular, no solamente de la seguridad de la carretera en sí, sino de la seguridad del crimen organizado,
¿no? Pero si además, o si te vas en avión, resulta ser que es el costo más alto o uno de los costos más altos de la República Mexicana, y si es un aeropuerto internacional, bueno, pues entonces tienes que honrar eso que dice Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, ¿no? Y bueno, teníamos trenes, o sea, yo creo que una de las cosas que tendríamos que reconsiderar, a lo mejor con una iniciativa que viniera desde el gobierno del estado con la federación, porque en aquel tiempo y en este siguen siendo cuestiones federales, pero teníamos trenes y el tren era muy agradable, ¿no? Si no quieren que llegue hasta la frontera por las otras razones, pues que no llegue, pero por lo menos que llegue hasta Monterrey, Nuevo León. Claro. ¿Sí? Pero teníamos la casa redonda más grande de este país, que es la casa donde se reparan las locomotoras, y bueno, yo creo que todo eso tendríamos que verlo, ¿no? No podemos seguir haciendo 8 horas sobre la carretera 57 con todos los peligros que eso conlleva, los trailers, los asaltantes, no puede ser, ¿no? En una cosa que aún cuando era de una vía y de otra vía se hacían 5 horas y ahora se hacen 8 con tres carriles cada de ida y 3, claro, uno de los cuales siempre se está asfaltando, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendrían que hacer toda un movimiento, el gobernador de San Luis, el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Querétaro, el gobernador de las diversas partes donde pasa la 57, para tener verdaderamente una carretera fluida, claro, ¿no? Sí, porque no solo es en lo interno, sino es cómo se entra y cómo se sale. Cómo se entra y cómo se sale, ¿no? Claro. ¿Cómo se viaja en San Luis Potosí? Hay gente que tiene un sueldo mínimo y que tiene que pagar 2 camiones de ida, 2 camiones de regreso, a 10 pesos el boleto, y pues ahí ya se le fueron 40 pesos en un día. Sí, por eso decía esto de los pases, se da por ejemplo en el metro de la Ciudad de México, en el Metrobús, pero también lo encuentras en otros países, ¿no? Incluso, por ejemplo, no necesitas el pase o la tarjeta, pues te dan un boleto y con ese boleto tú lo utilizas y te sigue funcionando por un promedio de 2 horas. ¿Por qué? Porque tú acabas de decirlo, los movimientos, el problema de muchos es que creen que la gente solamente se mueve por una razón, con un propósito y por una sola vez. Pero cuando... Y con un horario. Exacto. Sí. Y cuando tú te das cuenta, muchos viajes pueden ser multipropósito. Si tú tienes un sistema flexible que te permita hacer pagos y todo ello, pues entonces tú podrías aprovechar un solo viaje para hacer diferentes cosas, porque sabes que tienes un rango de movimiento que te va a permitir no pegarle a tu bolsillo. Esto que te decía de la apropiación del espacio público, te permitiría hacerte más... yo siempre pregunto a las personas de San Luis y oye, ¿tú conoces este museo? No lo conocen porque por alguna razón las personas no se están apropiando del espacio público. Cuéntanos en menos de un minuto qué es la apropiación del espacio público. Bueno, así como en términos más sencillos, para entenderle el de allá y yo. Nos quedan 2 minutos de programa. Es hacerte tuyo los espacios que están a la disposición de todos. Un parque, una plaza. Exactamente, los museos, toda esa infraestructura que está ahí. San Luis tiene muchos museos y muchos son gratuitos, pero las personas o no los conocen o no saben. Entonces, por eso decía que hay que hacer cuestiones integrales, Secretaría de Cultura, cómo funcionas con infraestructura. Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Secretaría de Desarrollo de Obras, en fin. Es un programa muy, muy complejo, por eso dije que había una segunda parte. Espero que nos puedan y nos quieran acompañar, y por lo pronto les agradezco mucho. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. A mí nada más me gustaría decir una última cosa. Una de los hechos o una de las cosas que aconsejamos fue la creación de un Consejo Ciudadano para la nueva Ley de Movilidad. Las políticas públicas ya sabemos que no sirven si no están basadas en evidencia. Entonces, bueno, un Consejo Ciudadano para ver si efectivamente esta nueva Ley de Movilidad nos va a servir y cuáles serían todavía las deficiencias que presente. ¿Una última mensaje, doctor? Pues nada, estamos abiertos a seguir hablando con los diputados. El colegio, como lo decía el presidente, es una institución que está para la sociedad, y parte de eso es colaborar con los formadores de políticas públicas. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Agradecemos a nuestros invitados, la doctora Fuensanta Medina, el doctor Jorge Morán. Soy su servidora Lidia Huache. Gracias. Hasta la próxima.
El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la Cátedra Plutarco Elías Calles 2022. Sociedades rurales y conflictos por los usos del agua. Con la participación del Dr. Francisco Peña, investigador del programa Agua y Sociedad del Colsan. El 30 de junio a las 17 horas. Por Facebook Live del Doctorado en Estudios Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se llevará a cabo el 4º Foro Nacional de Posgrados. El rigor científico y la pertinencia social en el Sistema Nacional de Posgrados. Del 29 de junio al 1 de julio. En el Colegio de Michoacán, sede Zamora. Consulta las bases en www.conacit.mx. Te invitamos al seminario a descolonizar las metodologías, con el tema El pensamiento indígena y el bien común. El 4 de julio a las 10 horas por Facebook Live del Colegio de San Luis. ¿Estás pensando estudiar una licenciatura? En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.